Vamos a dar comienzo a esta segunda parte. En este caso tenemos una speaker que es una genia total, quien viene a hablar de nuevas tendencias de inversión en real estate. Es alguien muy talentosa, que tiene una actividad en redes sociales que es realmente llamativa. Es economista, es magíster en finanzas. Le damos la bienvenida a Lara López Calvo. Bienvenida, Lara. Acompaña todas las mañanas a Antonio Laje, lo que para mí es un dolor de cabeza porque los tengo enfrente y es durísimo. Muchísimas Bienvenida, ¿cómo estás? gracias. Qué Muchas gracias. presentación. Muchísimas gracias, te lo mereces y más. Y Gracias. lo vamos a invitar también a Jorge Barreto, economista, contador y administrador, que va a estar formando parte de este momento. Así que muchísimas gracias, los dejo en muy buena compañía. Muchas gracias y también le damos la bienvenida a Jorge, que es parte de mi equipo. Y hoy vamos a hablar, como decíamos, de nuevas tendencias de inversión en real estate. La idea va a ser hacer una charla relajada y sobre todo que se puedan llevar ideas concretas para aplicar desde que termine la charla. La idea va a ser primero que nos pongamos un poco de acuerdo en el diagnóstico de cuál es el presente. Vamos a repasar algunos datos y luego directamente vamos a enfocarnos en el futuro y estas nuevas tendencias que vienen a modificar el negocio. Empezamos un poquito por dónde estamos parados hoy en Argentina. La idea de estos datos y gráficos que vamos a repasar es porque están elegidos a propósito porque después nos van a ayudar a hablar de tokenización y de distintas tecnologías que vamos a desarrollar. Una foto rapidita, porque sé que a la mañana estuvieron con Fausto, que es el número 1, y ya hicieron el repaso macro de lo que está pasando en la economía. Ayer salió el dato de inflación, estamos viendo que sigue la desaceleración fuerte, 2,8 dio en abril, había dado 3,7 en marzo, casi un punto de desaceleración, y si la comparamos la anualizada, 47,3%. Ahora vamos a ver un gráfico sobre esto, pero esta es la foto de la economía. Todavía las reservas netas siguen siendo negativas y hay un puntito que vamos a hablar un poquito de tipo de cambio y de productividad que afecta al negocio. Bueno, este puede ser un punto al que hay que estar atento del nuevo esquema cambiario, si viene bien o no la acumulación de reservas. Vamos a repasar un poquito el nuevo esquema cambiario y vamos a ver cómo se puede desarrollar el dólar durante todo el año. Van a ver que la primera parte de este esquema, los próximos meses vemos un dólar calmo. Después, el salario se está utilizando como ancla y esto lo traemos porque les vamos a mostrar una correlación con los créditos hipotecarios y el salario y cómo que suba el salario puede traer una potencial suba de los créditos hipotecarios. La tasa de nuestra economía está en 31% y es una economía que está en recuperación. Yo sé que parece un repaso muy rápido, pero esto nos va a servir así para meternos de a poquito en los gráficos. Fue rapidito porque me dijeron que la idea es dejar unos 15 minutos para preguntas y ahí también ir profundizando sobre lo que queden dudas. Básicamente acá lo que vemos es la fuerte desaceleración de la inflación, sobre todo interanual. Veníamos de valores en torno, llegado a superar el 20% mensual y desde ahí una desaceleración. Marzo quedó como un mes atípico y vuelve a recuperar entonces en abril la desaceleración de la inflación. Ahora sí, lo que tenemos acá es un gráfico de resultado primario, que son las barritas que ven en celeste, resultado financiero en verde y el resultado comercial en negro. Lo que podemos ver es que hace años en la Argentina veníamos con déficit tanto primario como financiero, también comercial, y cómo se corrigió esa tendencia en los últimos 2 años, en 2024 y 2025. ¿Por qué ponemos a propósito este gráfico? Y acá, Jorge, para que no sea aburrido solo hablando yo, ahora vas a sumarme lo que quieras. Lo ponemos porque cuando se corre el Estado de demandar financiamiento porque tiene déficit sistemático, los bancos tienen que empezar a trabajar de bancos y tienen que empezar a esforzarse en dar crédito al sector privado. Y eso es de a poco el fenómeno que estamos viendo en nuestra economía, por eso es importante entender esto que está pasando en la macro y cómo puede beneficiar si sigue esto como regla, si se mantiene el superávit primario como financiero, cómo puede ayudar a que esta nueva ola de créditos hipotecarios crezca. Jorge. Exactamente. Esto ya lo vieron con Fausto seguramente a la mañana. Cuando un Estado tiene déficit fiscal y déficit comercial, generan siempre un proceso de endeudamiento. El endeudamiento lo que hace es chupa ahorros del sector privado y ahorros externos. Lo que sucedió
en este último año y lo que va de 2025 es un cambio rotundo, o sea, es muy grande la diferencia. No tenemos superávit financiero desde 2008, es muy importante, hace muchos años. Entonces, eso lo que hace es genera un proceso de no ser acreedor, sino ser un proceso de desendeudamiento en el mediano plazo. O sea, esto no es hoy. Entonces, por eso Lara hablaba del tema de que tiene que ser una regla esto. Y cuando sucede eso, el Estado se corre de demandar liquidez al sector privado, en este caso a los bancos. Entonces los bancos lo que Ujú. hacen es se dan vuelta, desaparece esa especie de crowding out que conocemos en economía, y los bancos usted pueden prestar al sector privado. Significa, en este caso, al sector inmobiliario que necesita mucha liquidez para crecer. Más que nada créditos ahora. Ujú. Así que bueno, esto igual seguramente ya lo vieron, ya lo conocen, pero es básicamente un poco lo que queríamos mostrar nosotros. Claro, ver dónde estamos parados y cómo y la importancia de ese cambio de tendencia después de tantos años. Y ahora sí, entonces, suponiendo, y este va a ser uno de nuestros supuestos, que se mantiene como una regla, yo sé que a veces nos cuesta creer eso a los argentinos, que el superávit se va a mantener como una regla, bueno, el mercado inmobiliario debería ser más dinámico porque hay mayor financiamiento. Acá lo que vemos un poquito para hablar cómo funciona el esquema cambiario, tenemos las reservas internacionales brutas y tenemos también el stock de depósitos en dólares y también tenemos los créditos hipotecarios, como vienen fluctuando también en dólares. Lo que ven ahí en la línea verde es que hacen como una U los créditos hipotecarios en dólares y fíjense la correlación que tienen con el aumento de depósitos en dólares. Eso tiene mucha relación. Acá estamos viendo simplemente los créditos hipotecarios que vienen creciendo. Desde que empezó el año, un 29% de crecimiento acumulado en dólares y 43% de crecimiento acumulado en pesos. Claro, la idea la línea verde está medido en créditos en dólares, o sea, cuando piden en dólares, mientras que la línea negra es en pesos expresados en dólares. Lo bueno, básicamente, es que la línea negra tiene mucho potencial para recuperar y ahí es donde entra lo que nosotros llamamos el crédito hipotecario UVA. ¿Sí? Obviamente que ese esquema es sí o sí sustentable en el tiempo si tenemos un proceso de desaceleración inflacionaria estable y constante Ujú. con las anclas, ancla monetaria, fiscal, cambiaria y algo muy importante que son expectativas. ¿Por qué? Porque las expectativas, más allá de las anclas, te generan que uno que invierte se dé vuelta y ponga la plata en algo. Porque el sector inmobiliario es una inversión a mediano largo plazo. Más allá que uno construya, venda, comercialice, lo que sea. Entonces la idea es que si se sigue como regla, esto podrá generar una recuperación muy fuerte en el nivel de créditos del mercado inmobiliario. Claro que sabemos que el crecimiento este año viene con una pendiente importante, este 43% si miramos en pesos. ¿Cuál es una de las limitantes que tienen actualmente los bancos para prestar dinero a largo plazo? Bueno, que se dan vuelta y los ahorristas en general le prestamos a 30 días. Entonces, si se mantiene como regla el superávit, eso podría profundizar el mercado porque los bancos podrían empezar a prestar, a tomar prestado más a largo y esa es una de las grandes limitantes que tienen hoy. Por eso también vemos que subieron un poquito las tasas. Queremos pasar rápido por la coyuntura. Y acá, hoy justo están por anunciar este paquete de medidas para sacar los dólares del colchón, es importante entender rápidamente cómo funciona el nuevo esquema cambiario. Pasamos de un esquema de crawling peg del 1%, donde el dólar avanzaba 1% todos los meses, a un esquema de bandas cambiarias. Y además de tener bandas cambiarias, inició en abril entre 1000 y 1400, por esas bandas se ampliaron, son bandas divergentes. Esto nos muestra que en el largo plazo se va a buscar ir hacia un tipo de cambio libre, que estas bandas sean divergentes. ¿Qué sucedió? Apenas ocurrió el cambio de esquema cambiario, bueno, los dólares libres, financieros y el dólar blue convergieron hacia el dólar oficial a la baja. Entonces hoy tenemos un dólar que se acomoda bastante cerca de la banda inferior. Aún así no está en la banda inferior. ¿Y por qué lo remarco? Porque el gobierno, aunque podría comprar reservas entre las bandas, dijo que no lo va a hacer. Por lo tanto, solo puede acumular reservas si el dólar toca la banda inferior, que durante mayo es de 990 pesos. Acá hay un puntito a tener en cuenta, que es la acumulación de reservas, si va a poder cumplir o no la meta de acumulación de reservas del Fondo Monetario, y por qué a nosotros que queremos invertir en el futuro de la Argentina nos importa si va a poder acumular o no reservas. Bueno, porque gran parte de la estabilidad del tipo de cambio, sobre todo en un año electoral,
también depende de que pueda ir acumulando reservas. ¿Qué vemos nosotros si queremos proyectar qué va a pasar, qué puede llegar a suceder durante el año con el dólar? Tenemos que hacer 3 escenarios. El primero, dividimos en la zona amarilla del gráfico, que es desde ahora hasta julio vemos calma cambiaria, tiene que ver con el momento del año en el que estamos, con gran liquidación del agro, acaba de entrar el dinero del Fondo Monetario Internacional en las reservas, y además las medidas que se van a anunciar hoy para impulsar a que las personas saquen sus dólares del colchón y también para remonetizar un poco la economía, que si quieres eso lo dejamos picando y si después quieren en las preguntas hablamos de por qué hay que Sí. remonetizar la economía. Entonces hasta julio vemos calma. ¿Qué pasa de agosto a octubre? En octubre hay elecciones. Y en agosto vencen algunas letras que fondos internacionales como JP Morgan, por ejemplo, le recomendaron comprar a algunos inversores como una letra, por ejemplo, que vence el 15 de agosto. ¿Por qué estos fondos internacionales recomendaron estas letras? Porque vencen antes de las elecciones. Entonces, pese a que sean elecciones legislativas, siempre hay cierto proceso de dolarización de carteras. Entonces, podemos llegar a ver, previo a octubre, que haya un poquito más de presión alcista. Tranquilamente puede ser un dólar que esté en la zona del centro de las bandas, pero puede haber un poco de dolarización de carteras acercándonos a octubre. Vencen instrumentos importantes en pesos y estamos previo a las elecciones. Post-octubre, obviamente depende muchísimo del resultado de las elecciones. Lo que nosotros vemos es un resultado neutral o bueno para el gobierno, trae calma cambiaria, y un resultado negativo para el gobierno, eso podría traer más presiones cambiarias y empezar a pensar en un dólar un poquito por encima del centro de la banca. Sí, básicamente no vemos grandes saltos cambiarios, o sea, presión cambiaria, por lo menos en el corto plazo. Habría que ver qué pasa en octubre. Habría básicamente que pasa en octubre. Vemos capaz un corrimiento un poco de cartera después entre agosto y septiembre, y capaz la última semana antes de las elecciones, obviamente un poquito de presión va a haber, pero lo vemos más que nada en el centro de la banda. ¿Sí? El oficial hoy está a 1150, por ahí anda. 1150 y 1140 al MEP con brecha negativa. Y acá tenemos el tipo de cambio real multilateral. Es un gráfico útil para el debate que sobre todo había hace algunos meses en Argentina. Está trazado el dólar. Más allá de eso, lo que vemos es el tipo de cambio real multilateral. Vemos el promedio histórico, que es esa recta colorada que tienen aproximadamente en 114. Y hoy lo que vemos es que está por debajo el tipo de cambio real multilateral. Traemos este gráfico para plantear, bueno, ¿cómo corrige esto a mediano plazo en nuestra economía? La respuesta a la que solíamos estar acostumbrados es, bueno, con un ajuste de precios o una devaluación. Pero del otro lado nos están diciendo, che, pero si están cambiando las reglas del juego y estamos haciendo reformas como las que vimos al principio en los primeros gráficos, que hace décadas no ocurren en la Argentina, me refiero a superávit fiscal, una de ellas, entonces no tienen que esperar que esto corrija con una devaluación, nos dicen durante estos días. Entonces acá es cuando empezamos a plantear y vamos a ir conectando con el futuro, que lo que entonces tiene que suceder es aumentar la productividad de nuestra economía. Aumentar la productividad es producir más con la misma cantidad de factores, y este es un poco el cambio de mindset que vemos nosotros que hay que hacer a futuro, porque cuando estás en una economía con un tipo de cambio real multilateral bajo, sí o sí tiene que aumentar la productividad si no esperamos un ajuste de los tradicionales, ¿o no? Claro, el ajuste tradicional es el ajuste del tipo de cambio nominal, suponiendo que los precios se mantengan en el corto plazo, siempre tenés ahí un aumento del tipo de cambio real multilateral. Ese es el ajuste clásico en la economía, y todas las empresas se basaron en esos tipos de ajustes. O sea, uno armaba su negocio pensando devaluación, inflación, ajuste de salario, devaluación, inflación, ajuste de salario, déficit fiscal, déficit comercial. Bueno, si estamos en una nueva era, en un cambio, no sé si decir paradigma, pero un cambio de estructura, es como que uno tiene que dejar ese librito, que ya lo conoce, y pasar a otro tipo de estrategia ahora. Por eso nosotros decimos, si el tipo de cambio en base real multilateral viene bajo y se va a mantener bajo por un buen tiempo, hay que comenzar a estructurar el negocio de una forma diferente a como uno lo pensaba hasta ahora. Ujú. Por eso la idea es, nos adaptamos, o sufrimos el... O seguimos con la lógica anterior, Claro, no hacemos por eso hay que tener cambio cuidado. de mindset. ¿Cómo es esa adaptación? Bueno, empecemos a ver
ahora conectarnos. Este gráfico, lo que van a ver acá en las barras azules, es el valor promedio de un departamento a estrenar de un ambiente promedio en Capital Federal. Por eso hicimos un promedio de los barrios. Y en verde van a ver el RIPTE. ¿Qué muestra? La línea negra, que es lo que vamos a mirar, muestra la relación entre estas dos variables, entre el metro cuadrado y el salario, todo medido en dólares. Fíjense, uno de los peores momentos era por allí, no sé si esta luz anda, pero bueno, ahí van a ver el pico que dice 7,1 en 2020, donde necesitabas muchísimos salarios en dólares para comprar un metro cuadrado. El salario estaba muy bajo en dólares, en torno a $400, con un metro cuadrado que había quedado bastante caro. Ese fue uno de los peores momentos. Ahora, si venimos a la actualidad, te da 2,8. Quiere decir 2,8 RIPTES para comprar un metro cuadrado promedio en Capital Federal. Que esté bajo es bueno. Y además, ¿qué vemos nosotros? Por algo, al principio de la presentación dijimos, atención a que los salarios vienen bajos, vienen de muchos años, excepto el año pasado que casi empataron con la inflación, de pérdida constante de poder adquisitivo, y encima los últimos está utilizando una estrategia de pisar los salarios o varios acuerdos paritarios. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen mucho por recuperar los salarios. Y si tienen mucho por recuperar, esta relación también debería irse hacia abajo, obviamente, pero a la vez debería ayudar a que probablemente el precio del metro cuadrado suba un poquito si el salario recupera. Con lo cual hay mucho potencial ahí. Hay mucho Esa es la potencial idea para los próximos años. Nuestra tesis. Nosotros calculamos, tomamos el metro cuadrado promedio en dólares y vimos que recuperó, más o menos anda por ahí 2.913. Esto es promedio de todos los barrios de Cava, ¿no? O sea, en general. Y está muy bueno el ratio, se le diga la relación, porque lo que nos permitió ver a nosotros es que ahora se necesitan menos salarios en promedio para comprar un metro cuadrado. Y si hablamos de que el salario de por sí viene bajo, cuando el salario recupera un poco, si el dólar se mantiene estable y la economía se recupera, se va a recuperar la demanda, con lo cual te va a recuperar el precio del metro cuadrado y te va a generar demanda, que es más que nada que va a mover la liquidez. Y si a eso le sumamos el esquema que hablamos al principio, estructural, de superávit fiscal, primario, secundario y superávit comercial, no tal pie superávit comercial, Que viene empeorando. es una novedad. Muchos argentinos yendo a Chile de compras. Es lo que hay. Sería, hoy el superávit comercial acumulado es 760 millones. El año pasado, total año, fue más o menos 18.800 millones de dólares todo el año, con lo cual va a venir bastante más bajo que el año pasado. Vemos potencial de demanda y mayor nivel de crédito en la economía. Claro, acá vemos que este ratio entonces probablemente mejore, ya está mucho mejor que los anteriores, y eso, como les decíamos, nos muestra que el metro cuadrado también podría aumentar en los próximos años. Y ahora sí, dijimos que íbamos a hablar de nuevas tendencias y de tecnología, solo que nos teníamos que poner de acuerdo con algunas cuestiones del presente. Y antes, cuando hablábamos de tecnología e inteligencia artificial, solíamos decir, bueno, ¿cómo nos tenemos que preparar? Pero ahora la inteligencia artificial está metida en todos lados. ¿Quién tiene ChatGPT en el celular acá? A ver. ¿Qué será? ¿Un 15%? O no sé, yo uso un montón. Ya lo tengo. Bueno, no está tan metida la inteligencia artificial acá, pero Nosotros estudiamos bajo otro esquema en la facultad. sin inteligencia artificial. Sentarse. ¿Sabes? Igual que yo agradezco haber estudiado sin inteligencia Es artificial. verdad, ¿no? Ahora Le pregunta cualquier la usamos para otras cosas. Bueno, lo que planteamos es que ahora tenemos que hablar de cómo empezar a actuar, porque esta ya es la realidad que tenemos, no cómo nos tenemos que preparar. Y vamos entonces a analizar qué está cambiando, y hoy el inversor empieza a tener otras demandas. Ya no es la típica demanda de refugio, de tener un activo pasivo, de tenerlo para una herencia, para dárselo a uno de nuestros hijos, sino que es una demanda que viene sí o sí por canales digitales al principio. Es una demanda que exige mayor liquidez. Ahora vamos a ir entrando en todos estos puntos. Es un inversor mucho más pragmático y también, sobre todo en los jóvenes, que nos gusta mucho la flexibilidad. Entonces, estas son características fundamentales del inversor actual que sí nos traen un cambio de paradigma. La flexibilidad, la liquidez, es un nuevo paradigma que en el sector inmobiliario costó entrar. O sea, por una lógica del negocio en sí, de la estructura del negocio. El tema es que, bajo esa lógica, la demanda, o sea, el inversor te está pidiendo eso. Entonces uno es, o intento darle una solución de alguna manera, ¿cómo hago para que sea líquido, flexibilidad, aunque capaz que la base del negocio no lo sea tanto en la Argentina? O viene alguien y lo hace antes que yo.
Y el tema es ser disruptivo, pero que tenga demanda, porque la disrupción implica un costo. El costo de investigación, desarrollo, implementación y demás, y mejora continua, pero si uno es disruptivo y tiene demanda, pega primero. Después, obviamente, hay que quedarse, mantenerse, hay un montón de cosas que ustedes ya saben. Pero bueno. En esta línea planteamos la geografía de la transformación, una tendencia que empezó en la pandemia, se profundizó muchísimo en ese momento, pero que nos dejó también un cambio de paradigma, con muchísima más demanda en el interior, pero claro, súper atada, correlacionada a esa demanda, que tenga buena conectividad, aspectos fundamentales que van a hacer que nuestro negocio se venda mucho más fácil. Después, desarrollos de pozo digital. Hoy muchísimas preventas que se hacen directamente por Instagram, sí o sí tienen que ser parte de la estrategia. Proyectos con comunidad y ventas tokenizados, que ahí nos vamos a meter en cómo funcionan estos negocios. Esto es un poco lo que veníamos hablando. ¿Sigue siendo refugio de valor? Sí, claro, en un contexto internacional y de tremenda incertidumbre como la que estamos viviendo, sigue siendo refugio de valor. A toda cartera le viene bien tener inversiones de este tipo, pero quizás de una manera más líquida y más flexible que como lo pensábamos hace algunos años. Te ancla la cartera, si uno lo quiere hablar. Ujú. Uno generalmente mucho invierte en la bolsa y demás, y uno necesita capaz anclar un poco el riesgo de la cartera. Más allá que el rendimiento capaz sea más bajo, uno tiene que anclar un poco la cartera. Y ahí es donde entra esto. Pasa que hay una no competencia, pero la flexibilidad te implica que la gente también te está pidiendo rendimiento comparativo contra instrumentos. Sí. La gente compara instrumentos ahora, no es como antes, que la propiedad la veía como algo duermo tranquilo. Ahora te está pidiendo un rendimiento y lo compara contra una letra, un bono o lo que sea. Es mucho más fácil acceder a un bono tesoro de Estados Unidos. Bueno, hoy un joven ya de 15, 16 años puede invertir si quiere en una acción en Singapur. ¿Sí? Eso no sucedía hace algunos años. ¿Y cómo impacta esta digitalización en los créditos hipotecarios? Ya tenemos muchísimas diferencias respecto a la ola de créditos hipotecarios que ocurrió en el gobierno de Macri simplemente por la digitalización. Va a hacer que el proceso sea mucho más rápido, no solo por la precalificación online, los simuladores que los deben haber visto son muy rápidos, sino también, acá si hablamos desde el punto de vista del negocio, hoy se puede hacer una evaluación crediticia mucho mejor si tenemos un buen manejo de los datos. Por algo también, y conecto con el punto número 4, hay fintechs entrando al negocio de créditos hipotecarios. Brubank sacó créditos hipotecarios. ¿Por qué? Porque tiene un montón de información de sus usuarios y hoy tener datos, tener información, es un activo importantísimo para que crezca cualquiera de nuestros negocios. Entonces, con conocer mucho mejor, saber absolutamente las búsquedas, las compras, tener los resúmenes de quien nos viene a pedir un crédito, nos da muchísimo más información para poder hacer esa evaluación crediticia. Y ni hablar de los simuladores y comparadores online que hoy hacen que también el consumidor sea mucho más exigente y tenga el proceso de búsqueda, los costos de búsqueda sean mucho más bajos, ¿no? Exactamente. Avanzamos porque tenemos el tiempo. Todo eso entonces hace que la velocidad de acceso al fondeo sea mucho más rápida por la precalificación en minutos, decisiones rápidas, pero eso también hace que la demanda sea más volátil. Un punto bueno y un punto malo. Bueno, esto ya lo dijimos, que los datos son estratégicos y ahora sí vamos a hablar de algunas metodologías que se están usando de comercialización. Tokenización de activos. ¿Qué es la tokenización? ¿Alguien se anima a decir algo? ¿Alguien sabe qué es la tokenización? Dividir, perfecto. Dividir es clave. La dividís en pequeñas partes. Dividir en pequeñas partes. De eso se trata, muy simple. Lo podemos hacer con cualquier bien, lo podemos hacer con una obra de arte, podemos tokenizar una casa, podemos tokenizar campos, lo está haciendo La división implica democratización y acceso. también. Es bueno, Se me está ocurre. filosófico hoy. Entonces, particionar. Tokenizar es particionar y podemos particionar distintos bienes, obras de arte, casas, campos. Les contaba, hay por ejemplo un proyecto argentino que se llama Land Token, que lo que está haciendo es que personas desde la ciudad que no tienen nada que ver con el mundo del agro y del campo puedan invertir comprándose un pedacito de campo. ¿Cómo lo hacen? Con un token. Entonces, tokenizar es particionar y lo podemos hacer con distintos bienes. Uno de ellos puede llegar a ser una casa. ¿Y por qué está avanzando esto tanto en el mundo? Bueno,
Porque al tokenizar podemos acceder a la partecita de un campo o a la partecita de una casa con un solo clic. Lo hacemos de forma digital. ¿Y cómo lo hacemos? Eso lo hacemos sobre la red blockchain. ¿Qué es la red blockchain? Es una red que se crea en 2009 cuando surge Bitcoin, para la creación de Bitcoin. Y sobre todo lo que propone la red blockchain es poder hacer transacciones sin intermediarios. ¿Cómo funciona? Bueno, podemos hacer de cuenta que todos nosotros somos los que conformamos la red blockchain. Todos nosotros tenemos un cuadernito. ¿Vieron el cuadernito de Gloria? Hagamos de cuenta que todos lo tenemos ahora. Y para que ocurra una operación, todos al mismo tiempo la tenemos que registrar en nuestro cuadernito Gloria. Entonces, Jorge, por ejemplo, le compra una casa a, ¿cómo te llamas? ¿Sofía? Soledad, perdón. A Soledad. Jorge le compra una casa a Soledad por X monto. Todos lo vamos a registrar ahora en nuestro cuaderno Gloria. ¿Eso qué va a hacer? Le da muchísima transparencia a las transacciones porque no hay forma de borrarlo. Si alguien acá se está acordando del escándalo Libra, no quiero hacer paralelismo. No hay forma de borrarlo, de transparencia, y todos lo vemos porque queda registrado en la red de todos. Entonces, esto es lo que trae la tecnología blockchain. Muchos dicen que son los escribanos del futuro, que los contratos hechos sobre blockchain son de los más seguros del mundo. Entonces, tokenizar se hace sobre esta tecnología de blockchain. Para repasar es entonces particionar. Hacemos una representación digital del bien en partecitas y estas participaciones son los tokens, que nos permite entonces con un solo clic acceder y transferir de manera digital. O sea, con un token hoy podemos estar invirtiendo en metros cuadrados de un hotel en España, podemos estar invirtiendo en campos del país del mundo que se les ocurra, desde la Argentina. Esto hace que el negocio sea mucho más líquido. Claro, liquidez, transparencia, flexibilidad, agilidad, que es donde la demanda hoy está pidiendo. ¿Hay desarrollos en Argentina? Sí, como dijo Lara. Pero es un negocio relativamente incipiente todavía. Con lo Totalmente. cual hay muchísimo potencial. Y lo mejor muchas veces es ver lo que se está haciendo afuera de eso. O qué desarrollos hay. En Estados Unidos, en Europa, en Japón. Totalmente, Eh, también la regulación está avanzando. Esto ya está regulado en Argentina, tanto para instrumentos financieros como para instrumentos de real estate, pero obviamente también sabemos que el Estado en general va por detrás, le falta la regulación, pero ya existe, por eso ya existen empresas que hacen esto hoy en la Argentina, pero es algo que probablemente tiene muchísimo potencial a futuro. Y también el argentino en el mundo cripto somos muy demandantes de Bitcoin. Somos uno de los países que más la usa en el mundo, a esta que es la principal criptomoneda. Entonces es un área interesante, por lo menos para saber de qué se trata y seguir de cerca lo que sucede. Y esto que estábamos hablando de liquidez va muy de la mano con otra tendencia que está creciendo fuerte en el mundo inmobiliario, que es el crowdfunding inmobiliario. Acá estoy segura que está, si más gente se anima a decir lo que es. ¿Quién se anima? Soledad. Pobre Soledad. ¿No? Crowdfunding. Bueno, acá, el crowdfunding inmobiliario lo que permite es hacer microinversiones de bajo ticket. Entonces, cuando veníamos hablando que el inversor actualmente está demandando tener liquidez y poder en su cartera tener una porción invertida en real estate, pero poder salir y entrar fácil, eso es lo que permite el crowdfunding inmobiliario. Entonces, por ejemplo, queremos desarrollar un proyecto, queremos hacer un edificio en una ciudad del mundo, Jorge. ¿Qué te gusta? Londres. Ok, queremos hacer un edificio en Londres, entonces lo que podemos salir a hacer es buscar financiamiento colectivo con crowdfunding inmobiliario y hacer entonces pequeños tickets que pueden ser de $2.000, de $1.000, y lo que le vamos a pagar al inversor es un rendimiento estimado. Obviamente la entrada suele ser a 1 año, a 2 años, puede haber entrada y salida a 6 meses. Es algo muy similar a un fideicomiso, ¿no? Así que Sí, la típica vaquita que hacían para invertir y cada uno se llevaba una proporción equivalente. Esto está un poco más desarrollado, pero básicamente es lo que históricamente se hizo en Argentina. Varios inversores se juntaban proporcionalmente y hacían eso. Esto es más democratizado en términos de acceso al público en general. legalmente hoy por ahora son un fideicomiso. Yo creo que la red blockchain va a traer más seguridad Va, para los claro, fideicomisos. se va a linkear con eso y va a permitir que sea más flexible, obviamente, mayor liquidez. Y bueno, y a medida que se vaya incorporando el inversor un poquito más no tan adepto a este tipo de estructura, tiene una demanda muy fuerte.
a futuro. Exactamente, y muchos proyectos lo que hacen es arrancar con un financiamiento previo tradicional y una parte del proyecto hacerla con crowdfunding inmobiliario, una parte permitir entonces estos pequeños tickets de entrada y salida. Obviamente igual la entrada y la salida en general tiene un plazo mínimo de 6 meses porque tenés que tener previsibilidad. Algo importante, acá no hablamos de sustitución, hablamos de complementariedad estratégica siempre. Acá no es Totalmente, tiro a la todo basura el lo proyecto. anterior, no sirve, lo viejo no sirve, acá es sumamos y desarrollamos. Sumamos herramientas, totalmente. Nos quedan pocos minutos, así que vamos a terminar rápido y después dejamos abierto a preguntas. Y acá un poquito para pensar el avance de economía de plataformas. No es una novedad, pero muchos proyectos en el mundo ya directamente van orientados. Yo creo que Airbnb ya es algo, no del pasado, pero de lo que todos sabemos, pero sí es muy importante esta tendencia de monetizar espacios. Entonces, por ejemplo, estás por terminar un desarrollo y tenés el estacionamiento que ya se puede usar. Bueno, estamos viendo que en distintos países del mundo esos espacios, los estacionamientos, por ejemplo, se monetizan, va a ser un negocio un poco más eficiente. Entonces, calzarte a estas plataformas, la que todos conocemos es Airbnb, pero empiezan a haber plataformas de micropropiedad, de estacionamientos, puede hacer que hagamos un poquito más eficiente y durante un tiempo que tendríamos ese espacio libre, estamos esperando a venderlo, se puede ir subalquilando por un pequeño lapso de tiempo. Se está usando mucho el tema del garage. Claro, ahora En realidad, Estados Unidos no también. tengo auto o lo tengo prestado, lo que sea, alquilo el garage. Se usa muchísimo eso. Totalmente. Ahora sí, entonces una checklist de la mentalidad que hay que tener desde este año en adelante. Entonces, adaptabilidad, el negocio sí o sí va a empezar en el celular, así que hay que estar muy bien parado en la comunicación digital del proyecto que querramos encarar. Gestión por datos, fundamental, tener un buen manejo de los datos y la conectividad también es muy valorada. Así que un poco nuestro cierre, pero quedamos abiertos a preguntas, que es la parte que más nos interesa, es que ya no es solo un activo o un refugio pasivo, lo que va a ir a buscar el inversor en real estate, sino es un activo que se mueve, genera, se conecta y que van, como dijimos Jorge, a exigirnos tener un rendimiento comparado con otros instrumentos financieros. Es muy importante también ir a ese punto del rendimiento. Exactamente. Bueno, abrimos a preguntas, Sí. ¿te parece? Igual. Es la principal razón por la que decidimos hacer la 2, para que ahora poder contestar la mayor cantidad de preguntas. Así que gracias por su atención hasta ahora y nos escuchamos. ¿Quién se animó? Siempre cuesta romper el hielo. Si no te hago yo preguntas a vos. A vos a mí. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Preguntas? ¿Alguien? Sí. Hablo como una vecina que todos los días tenemos que luchar con las situaciones actuales de la economía sin los conocimientos profesionales que ustedes tienen. Entonces quizás mi pregunta ya fue respondida y yo no la pude captar, o quizás, como decía, bueno, vos no lo recordarás, pero nosotros sí, como decía está la pregunta de doña Rosa, ¿cómo la van a responder? Son mis preferidas. Bien. Cuando escuché hoy al economista, me pareció excelente su conocimiento, su forma de expresarse, pero yo sigo sin entender cómo en un país que no puede vender afuera, que entran los productos de otro lugar, que el turismo se va afuera, que por lo tanto no está produciendo, no vende, el mundo cae y acá vamos a aumentar el 4.5% el crecimiento. Honestamente, o seré muy ignorante y mi capacidad no me da o no lo veo. No, la pregunta Entonces, es súper lógica. Perfecto. Y perdón, y lo otro es, ¿cómo vamos a tener una balanza comercial positiva si lo que hacemos es comprar de afuera y no vender? Eso en cualquier casa, si yo no vendo y quiero comprar, llega un momento que me quedo sin plata. Y lo tercero es, ¿por qué ustedes hablan de que no se tomó deuda? No lo dijeron ustedes, pero se dijo en el transcurso de las exposiciones, que no se toma deuda y que los dólares que están ingresando son del sector privado, se han ingresado 12.000 millones de dólares, que Bueno, genera un aumento de la deuda. sí. Bueno, ¿Sabes contesta la primera? para la primera empiezo yo, me gustó mucho. Bueno, sí. Primero, crecimiento de 4, Quería la del Can- yo quería la del PBI. Dale. crecimiento de 4,5 del PBI este año. Lo primero que hay que decir, venimos de una base muy baja. Es como un ascensor que cayó 20 pisos.
Entonces, sí, va a crecer muchísimo, mucho más que los países de la región. Es un gran crecimiento de 4, pero de niveles muy bajos. Entonces, como un ascensor que cayó 20 pisos y ahora va a subir 4. Buenísimo, es una gran noticia, lo vamos a sentir en el bolsillo, deberíamos de a poco, pero en realidad exactamente. Lo correcto es que estamos recuperando de una caída muy grande y obviamente Lo venden como crecimiento y estamos recuperándolo para mí. es crecimiento, pero es recuperación totalmente, totalmente. Primer punto. Segundo punto, ¿cuál era? En la balanza comercial, gran punto, balanza comercial. Desencargar. Balanza comercial positiva, ¿cuál era? Balanza comercial, ¿por qué va a dar positiva o está dando positiva si lo que vemos es argentinos yendo a compras al exterior? Bueno, marcaste distintos puntos que se van los dólares en vez de venir. Primero, nosotros quizás no fuimos del todo claro, pero marcamos como 2 riesgos de este modelo, que en realidad vimos un tipo de cambio real multilateral bajo, lo que te convierte en caro en dólares a nuestro país y es barato ir al exterior. Entonces, esa puede ser una limitante de este modelo, pero también vimos las cosas que deberían suceder para que eso corrija. Entonces, si va ganando competitividad la economía, eso se puede solucionar, pero lleva tiempo. Entonces, ese es un punto, una debilidad de este modelo, la acumulación de reservas. Claro, cuando vos tenés un tipo de cambio real bajo y tenés crecimiento, recuperación, crecimiento, como queramos llamar, sí o sí vas a tener una recuperación de las importaciones porque la gente consume bienes, no solo producidos localmente con insumos importados, sino importación de bienes netos. Eso seguro. Entonces, eso es lo que estábamos diciendo, que el superávit comercial del año pasado, acumulado todo el año, fue aproximadamente 19.000 millones de dólares y hoy a abril, mayo, estamos Está en 800, cayendo con lo cual ese resultado comercial positivo. O sea, se está empezando a ir una mayor cantidad de dólares. Entonces, ¿qué necesitas? Vos necesitas ampliar la cantidad de tus sectores que generan dólares, generadores netos de dólares, de flujo de dólares. Un flujo de dólares es distinto a un stock. Un stock es el crédito del FMI. Eso sucede una vez, que es similar al blanqueo. El blanqueo en diciembre sucedió una vez y si volvemos al gráfico de depósitos en dólares, lo que se veía es que ahí te aumentaba rápidamente el stock. Vos lo que necesitas es tener una economía que genere un flujo, un chorro de dólares constante. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, desarrollando más sectores además del agro, que sabemos que sí te y a su vez tenés que ser más productivo. Necesitas productividad. Si vos no tenés productividad, no vas a tener ese flujo positivo. Tuki. ¿No? Sí. Acá en este gráfico lo que se ve, fíjate, esta gran suba, voy a hacer algo de mala educación que señalar, fue tuviste el blanqueo y acá tenés un pequeño aumento que es con la salida del cepo cambiario que volvieron a aumentar un poquito los depósitos en dólares. Bueno, el ingreso también de dólares del FMI es un stock. Lo que necesitas es generar un flujo y eso debería ser vaca muerta, sector energético, el descubrimiento que hubo de mineras hace una semana y media. Eso te genera un flujo de dólares y así corregir la balanza comercial. ¿Y la tercera cuál era? Acá. Al micrófono. Bueno, no sé cómo te la dije porque no la tenía escrita, pero la pregunta es si no hay crédito y no vendemos y la gente por la desocupación o el salario bajo, que casi es lo mismo hoy día, no puede comprar, ¿cómo va a producir un empresario? Porque no va a tener el crédito y no tiene el flujo de la venta directa para que su capital aumente. Entonces, por eso digo, quizás ustedes tienen otra formación económica, no economicista, económica, de los claustros y lo pueden entender. Yo tengo una formación diferente, pero estoy hablando en nombre de doña Rosa. Digo, ¿cómo hacemos? Justo si miramos los datos de créditos, este esquema que como recién dijimos que puede tener algunas limitantes o aspectos que a nosotros nos generan dudas, que es la acumulación de reservas, que es el nivel del tipo de cambio real multilateral, justo este esquema de emisión monetaria nula, que aumente el crédito en nuestra economía. ¿Por qué? Porque se corrió el Estado como principal. El Estado piensa que en cada licitación el año pasado tenía que salir a renovar toda la deuda y para no volcar esa plata en la calle, salía a los bancos y le ofrecía cada vez una tasa más interesante para que le renueven la deuda. Ese es el esquema que teníamos hasta hace 2 años. Tenías un gran vencimiento de deuda
que eran casi 2 bases monetarias, en un momento llegó a ser un poquito más, y si los bancos no te renovaban, vos tenías que salir a emitir un montón de dinero a la calle. ¿Eso por qué era? Porque tenías sistemáticamente déficit fiscal. Entonces, como sistemáticamente, porque no está mal ni bien tener déficit fiscal, el tema es tenerlo sistemáticamente, porque con algo lo tenés que financiar, y cuando no lo podés financiar con deuda externa, lo tenés que financiar emitiendo. Entonces, eso generaba que casi todos los meses tengamos estos vencimientos de deuda importantes, y lo que tenía que hacer el Estado es darle cada vez una tasa más tentadora a los bancos para que le presten dinero y no tener que emitir. Eso pasaba antes. ¿Qué pasa ahora? El Estado, como está ahorrando, porque tiene superávit, ya no tiene la necesidad en esas licitaciones, no está tan desesperado con generar una suba de tasa, entonces se corre del mercado de crédito y los bancos tienen que empezar a trabajar de bancos. Entonces el crédito con este esquema está mejorando, ¿no? Es los datos que... Claro, son los datos. La idea es que en el esquema anterior con déficit fiscal y devaluación e inflación, el Estado te chupa toda la liquidez del mercado. O sea, literalmente el Estado le come la liquidez a los bancos. Lo que sucede en el nuevo esquema, la nueva lógica que están aplicando es, ok, tenemos superávit fiscal, no le pedimos a los bancos, con lo cual el banco se da vuelta y a quién le presta, al sector privado. Entonces, está perfecta la pregunta, porque a mí me está pasando esto. La cosa es, ¿qué vemos nosotros a futuro? O sea, a futuro tendría que mejorar el esquema de crediticio argentino, cosa que hace, ¿cuánto? ¿20 años? Los bancos, no voy a decir que se olvidaron, pero Estaban tranquilos prestándole plata al Estado. Ahora ese Exactamente. negocio Para lo- terminó y ahora tienen que empezar a prestarle plata al sector privado. Se acostumbraron a la fácil. por- Y ahora van a tener que salir a trabajar que te digan. exactamente. Exactamente, como lo hacen todos los bancos del mundo. Si le presta al Estado, en lugar de prestarnos a nosotros, para el banco es mejor el Estado porque se sienta a negociar o lo que sea. No tiene riesgo, pero es diferente al riesgo de nosotros. Nosotros tenemos riesgo de Y contrapartida. compiten menos entre ellos. También lo que estamos empezando a ver hace pocos meses, por ejemplo con los hipotecarios, es que es una forma de competir entre ellos, a ver quién da el mejor hipotecario, quién tiene mejores condiciones. Cuando es así, el Estado compite con el privado, literalmente. Claro. Time's up, dice, no sé si quieren hacer alguna última pregunta. Fue una- Sí. Ahí el costo de relación entre salario Y metro cuadrado. metro cuadrado. Sí. Ahora, ¿qué papel juega en la relación del costo de vida con el salario? Porque aunque hoy yo, no sé, gano más dólares, el colegio privado de mi hijo me sale el doble en dólares. Sí. Gran punto. Juan, para un- El salario en dólares aumentó, pero el poder de compra del salario, como todos los bienes aumentaron en dólares, cayó. Así que es un gran punto ese. Ahí es donde Lara habló de ancla salarial. Acá no estamos hablando que el salario implique inflación, sino que el salario en las estructuras de las empresas entra como un costo. Eso es real. Y ponen niveles. Entonces, si nosotros vemos que el salario está jugando como un ancla, básicamente el poder adquisitivo es bajo de la población en general, tenés ese efecto sustitución en el cual uno dice, o me compro el metro cuadrado, o le pago el colegio a mi pibe. Y también lo que perfecto, está ¿verdad? diciendo Jorge, me parece, es que este es un mal momento del salario en poder adquisitivo, que es lo que vos decís, en poder de compra. Porque sí, en dólares aumentó porque tuviste una inflación que fue de 117% el año pasado, pero un dólar que avanzó 17%, entonces ese fenómeno te generó que el salario en dólares aumente, pero el poder de compra en realidad cayó porque los bienes en dólares aumentaron muchísimo. Porque el salario en dólares es un valor nominal, mientras que poder Entonces, adquisitivo lo que es nosotros otro. vemos es que ese salario, en algún momento, pese que ahora hay una estrategia de usarlo como ancla, ese salario en algún momento va a tener que aumentar. Entonces, esa relación va a ser más positiva y eso te permite mayor demanda y eso es fundamental para que suba también el valor del mercado. Va a tener que recuperar para evitar conflictividades mayores. Sí o sí. Además, sí, Sí o sí. sí. ¿Alguna otra pregunta? Ah, creo que estamos re excedidos de tiempo. Sí. No pasa. ¿Qué tipo de, o sea, qué rango de inversión se está dando en el mundo? Digo, en el sentido de que el que va a tokenizar es un inversor que va con $200, con 2.000, con 20.000. Te digo en términos estadísticos, que es lo que se ve. Sí, en general se está usando con un esquema similar al crowdfunding. O sea, sirve, las empresas que vemos que mayor éxito tienen para entrar con un ticket bajo comparado a los tickets que suele tener este sector. Entonces te sirve para entrar con tickets pequeños que pueden ser $2.000, $3.000. Hay también muchas Afuera veces para difundir. hay de $100,
ticket de 500, $100. tipo como si fueran estructuras. Sí. De 100 para el pequeño que le sobra unos mangos y lo pone ahí afuera. Acá es un poquito más alto, 500, 1000. Sí, acá en general son 500, más alto 600, 1000. por Pero el en costo de España, por administrar. ejemplo, hay muchos ex deportistas que ahora es muy frecuente que los que se retiran se dediquen a ser empresarios. Hay varios ex deportistas dedicados a estos negocios. Hay una red muy importante de hoteles para deportistas que se está desarrollando en Europa con un proyecto de tokenización y los tickets están en torno a 100, $200. Obviamente después el inversor que quiere Es muy comprar muchos accesible. tickets. Estamos hablando de cuánto, 120.000 pesos. Claro, sí, obvio, si son $100, sí. Más o- Como- La rentabilidad se analiza en términos de rentabilidad global, como si fuera un edificio. Supongamos, no sé, 6% anual en dólares. A eso hay que quitarle todos los gastos de administración y demás, y de ahí eso es bastante transparente, se subdivide proporcionalmente y por prorrateo y se asigna, obviamente, $100 al 6% menos costos para el inversor. Es poca guita, pero si uno lo compara contra un bono del Tesoro americano, obviamente, Suele un poco estar más dinero, punto. monetariamente más guita, más plata, pero en términos de proporción de porcentaje, lo mismo. Ujú. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿estamos? No sé, ya nos van a matar con el tiempo, ¿no? ¿Estamos bien? Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Espero que haya sido útil.